Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se solicita por favor a la distinguida audiencia tomar las siguientes consideraciones durante su asistencia al webinar. Durante la presentación de los expositores, por favor mantener apagado el micrófono y también la cámara web. Durante las exposiciones pueden ir dejando sus preguntas o comentarios de forma escrita mediante el panel de chat en la página de esta videoconferencia. En este momento cedo la palabra al doctor Rodrigo Perales Ceballos de la Escuela de Posgrado Gerens. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias, Alex. Gracias por tu introducción. Muy buenas noches con todos. Para nosotros es muy grato poder contar con su asistencia esta noche. En nombre de la Escuela de Posgrado Gerens y de Gerens, deseo darle la más cordial bienvenida. Para nosotros muy grato poder organizar con la Embajada de Canadá este webinar, que lo hemos titulado Oportunidades de Estudio en Canadá, ¿no? Debo agradecer también a la colaboración de los expositores que nos acompañan el día de hoy, y a quienes les voy a ceder la palabra en unos segundos. En primer lugar tenemos como expositora a la señora Gabriela Leca, ¿no?, que es oficial de migraciones de la Embajada de Canadá, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Ella nos va a hacer una presentación sobre los beneficios para los estudiantes que consideren estudiar en Canadá. Y luego tenemos la participación también de Diego Urbina, que es el delegado comercial de la Embajada de Canadá, quien también ha aceptado gentilmente participar en este webinar y quien nos va a hablar sobre la oferta educativa que ofrece Canadá, ¿no? La mecánica del webinar va a ser la siguiente. Vamos a hacer la palabra primero a Diego y luego a Gabriela. Ellos van a hacer sus presentaciones. Y les pedimos que vayan anotando sus preguntas, o si gustan las van enviando vía el chat, o cuando termine la presentación, de la segunda presentación, le vamos a hacer la palabra, si lo desean, para hacer sus preguntas con el micro directamente. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Diego Urbina, para que nos comparta su presentación sobre la oferta educativa en Canadá. Adelante, Diego. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes esta noche y poder presentarles un poco más acerca de las oportunidades que Canadá les ofrece en materia educativa. Voy a pasar ahora a mi presentación. Quizás, Rodrigo, me puedas confirmar si se ve correctamente. Sí se ve. Si la pudieras poner en modo presentación. Ya está en modo presentación, sí, ¿no? Sí. Excelente. Ya. Bueno, entonces, antes de hablar propiamente de la educación canadiense, quizás hablar un poquito sobre el país, que sé perfectamente, ustedes saben dónde está ubicado, un país geográficamente bastante grande, ¿no?, al norte de Estados Unidos. Es un país que además es oficialmente bilingüe. Los idiomas oficiales son el francés y el inglés. La provincia oficialmente francófona es Quebec, la encuentran del lado derecho del mapa. El resto del país es básicamente anglófono. Hay una única provincia pequeña, que es New Brunswick, que es efectivamente bilingüe como provincia. Ahora, no todas las instituciones educativas que están en la provincia de Quebec necesariamente enseñan en francés, y lo mismo, no todo lo que está fuera de Quebec o de New Brunswick necesariamente tiene que ser en inglés. A lo que voy es, dependiendo del idioma que uno maneje mejor, en realidad pueden haber distintas oportunidades a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, de nuevo, dependiendo de si uno habla mejor inglés o francés, en realidad puede buscar alternativas interesantes en diferentes partes. Otro aspecto interesante de Canadá: no hay un único ministerio de educación en el país. No es como acá en Perú o como en la mayoría de países, que un ministerio regula la educación en todo el país, sino que cada provincia tiene su propio ministerio de educación, ¿no? Lo cual se convierte en un beneficio, si quieren verlo así, para los alumnos, porque existe una sana competencia entre las distintas provincias para ver quién ofrece el mejor modelo educativo, ¿no? Entonces, hay esa garantía de poder estudiar en cualquiera de ellas y saber que la educación es bastante buena. Otro aspecto a tener en cuenta es que Canadá se divide
geopolíticamente en provincias y territorios. La franja sur del país son las provincias, son 10 provincias, y el norte, que es un poco menos poblado, son los territorios, ¿no? Que hay 3 territorios. Ahora, así como en Perú, nosotros tenemos departamentos que son más fuertes en minería, en agricultura, etcétera. Lo mismo sucede con Canadá, y eso a veces nos puede dar una idea de, dependiendo de nuestro perfil profesional, académico, dónde pudiéramos estudiar, dónde pudiéramos ejercer más adelante, si es que decidimos emigrar. Y para darles un brochazo bastante general, si empezamos, por ejemplo, del lado izquierdo del mapa, con la provincia de British Columbia, donde está la ciudad de Vancouver, la ciudad de Victoria. Esta es una provincia muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, desde, digamos, mitigación de cambio climático, desarrollo de energías renovables, temas de ecología, etcétera, y también con las ciencias creativas, ¿no? Ese es el hub de la industria del cine en Canadá, todo lo que tenga que ver con diseño gráfico, diseño digital, diseño de videojuegos, diseño de modas, es bastante fuerte acá. Si nos movemos hacia la derecha, hacia la provincia de Alberta, esta es la provincia petrolífera canadiense, es bastante fuerte en todo lo que es la industria extractiva, que sé que muchos de los que nos acompañan esta noche tienen un background más o menos por ahí, entonces puede ser una provincia interesante. Las 2 siguientes son Saskatchewan y Manitoba, que vendrían a ser el granero de Canadá, es donde se desarrolla más fuertemente la agricultura, la ganadería, la veterinaria, desarrollo de nuevos cultivos, de pesticidas, etc. Ontario y Quebec, al tener a las ciudades más grandes, en el caso de Ontario está Toronto, y la capital que es Ottawa, en el caso de Quebec está Montreal, son hubs manufactureros, industriales, hubs financieros, ambos tienen una industria minera bastante fuerte también, ¿no? Que sé que nuevamente muchos de los que nos están escuchando tienen ese background en minería, son destinos quizás interesantes para ustedes, y las provincias del Atlántico, que son Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, son bastante fuertes en temas relacionados con el mar, no son provincias marítimas, desde desarrollo de energía mareomotriz hasta biología marina, etc. Ahora, no todo, si ustedes quieren desarrollarse en alguna de estas industrias, no necesariamente tiene que ser en las provincias que he mencionado, hay posibilidades en todas, simplemente es para que se den una idea de dónde pudieran haber más posibilidades de desarrollo, ¿no? Ahora, si nos vamos ya estrictamente a la parte educativa, ustedes, entiendo, como alumnos de Jerez, están ya en un proceso digamos, de aprendizaje o académico ya a un nivel de posgrado. Entonces, si a ustedes les interesan ya temas de especialización más adelante, etcétera, Canadá es un destino excelente. Excelente no solo por la calidad educativa, que es reconocida mundialmente, sino por aspectos que hacen de Canadá un destino muy especial y muy interesante para los alumnos internacionales. En materia de la calidad educativa, bueno, simplemente decir que un diploma de un posgrado, un certificado, un diplomado canadiense, es reconocido en todo el mundo, ¿no? Es reconocido en Canadá, es reconocido en el Perú, si no decide volver, o reconocido en cualquier parte, porque la calidad de la educación en Canadá es uno de los assets, digamos, que Canadá busca promover internacionalmente. Pero fuera de esa calidad educativa que, digamos, está a la par con muchos otros destinos de habla inglesa o francesa, como pudieran ser Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, que son muy buenos, Canadá tiene, además de la calidad, algunos aspectos muy interesantes. Uno es cómo recibe a los estudiantes extranjeros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto en redes sociales, en distintos medios, que Canadá promueve la migración, lo cual es cierto, se promueve la migración de profesionales calificados, y esto Gabriela lo va a explicar con bastante detalle, pero ¿cómo se relaciona con la educación? Porque la manera de garantizar que esos migrantes conozcan el sistema canadiense, que esos migrantes sean profesionales bajo los estándares de Canadá, es a través del sistema de educación. Entonces las universidades, los colleges están muy bien preparados para recibir a quienes vienen de fuera, ¿no? Y por eso año a año Canadá gana como el país que mejor recibe a los estudiantes extranjeros. Otro aspecto es la colaboración en investigación y desarrollo, que en Canadá es muy fuerte, está muy promovida por el gobierno, hay una alianza
muy estrecha entre lo que es la academia, la industria y el gobierno para promover la innovación, el desarrollo, etcétera. Canadá tiene una población pequeña para el país tan grande que es alrededor de 36, 37 millones de habitantes, un poco más que Perú, que representa menos del 0.5% de la población mundial y sin embargo hace cerca del 3% de la investigación científica en el mundo. Entonces es bastante intensivo en este sentido y si les interesa a ustedes el tema de investigación es un muy buen destino. Los costos de vida y de estudios son bastante competitivos si los comparamos con los países que mencioné hace algunos minutos. Y finalmente, algo que no está en la diapositiva, pero Gabriela lo va a explicar también, es que Canadá es uno de los pocos países que te permite trabajar tanto mientras tú estás estudiando como quedarte luego de terminados tus estudios por un tiempo y poder trabajar, lo cual es una súper ventaja porque te va a permitir complementar la experiencia académica internacional con experiencia profesional internacional que para el CV de cualquiera vale un montón. Voy a hablar ahora de los distintos canales de educación que ofrece Canadá, que son los estudios universitarios, los estudios técnicos y los estudios de idiomas. En cuanto a lo que son universidades, Canadá tiene alrededor de 100 universidades en el país, que ofrecen alrededor de 15.000 programas distintos, tanto de pregrado como de posgrado, es decir, lo que uno quiera estudiar, en lo que uno quiere especializarse, probablemente alguna universidad canadiense ya lo esté enseñando. Cuestión de saber dónde buscarlo y se los voy a mostrar en un par de diapositivas. Algo importante es que no importa si la universidad es una universidad grande, una universidad más pequeña, de ciudad, de pueblo, en todos los casos el enfoque está muy hacia el alumno, ¿no? Que la experiencia del alumno, sea el alumno canadiense o el alumno internacional, sea lo más provechosa posible y uno lo puede ver en el enfoque de enseñanza que tienen. ¿No? He tenido la oportunidad de visitar muchas de estas universidades y en todas en el alumno. El tipo de programas que se ofrecen los pueden ver acá. Yo creo que lo que más les podría interesar a ustedes para más adelante es maestrías, doctorados, etcétera, que hay de distintos tipos, con tesis, sin tesis, dependiendo del enfoque de investigación que uno les pueda dar. Lo importante es tener en cuenta que para postular a alguno de estos programas no es necesario ir a Canadá, no es necesario dar un examen de ingreso, todo se hace de manera virtual, a través de las páginas web de las universidades, en las cuales uno simplemente sube la información que se le solicita, que puede ser los certificados o los récords académicos de la etapa académica previa, el examen de inglés o de francés, dependiendo en qué idioma uno va a estudiar, cartas de recomendación de profesores, de empleadores, algún ensayo que te pudieran pedir. Se sube toda esa información a la página web y al cabo de algunas semanas, algunos meses, se te da el resultado de si has sido admitido al programa o no. En cuanto a los plazos, Canadá tiene, en lo que son universidades, sobre todo dos plazos de inicio, dos ciclos de inicio en el año, el ciclo de otoño canadiense, que es en septiembre, y el ciclo de invierno, que es en enero. Si uno quiere comenzar, por ejemplo, en septiembre, digamos en septiembre, bueno, ya estaríamos tarde para septiembre del próximo, bueno, sí, para septiembre del 2022, digamos, uno tendría que iniciar sus procesos de aplicación desde octubre más o menos de este año, es decir, se inician casi un año antes. Y para poder comenzar en enero, normalmente se empieza en abril, mayo. Es decir, hay bastante anticipación para iniciar estos procesos. En cuanto a lo que son los colleges, institutos y CEGEPs, esa es una alternativa interesante a los estudios universitarios. Deberían ser el equivalente a los estudios técnicos en Canadá, pero sí hago la salvedad de que no hay esa división tan marcada como la que existe en el Perú entre lo que es el estudio universitario y el estudio técnico o tecnológico, ¿no? Que en Perú todavía hay una brecha grande, en Canadá no es tanto así, son sistemas que conviven bastante bien, que son muy flexibles, que permiten el paso de uno a otro. Uno puede, por ejemplo, comenzar sus estudios en un college, 2 años, y terminar 2 años más en una universidad y salir con el título de ambos. Es decir, cuando ustedes exploren oportunidades de estudios, etcétera, en Canadá, mi recomendación es siempre ver todas las opciones, ¿no? Uno como peruano
tiende a haber casi siempre solamente lo que son universidades cuando piensan estudiar fuera, pero los colleges tienen alternativas interesantes. Y una característica es que trabajan muy de la mano con la industria, al punto de que un college en Canadá no puede ofrecer un programa que la industria de esa provincia en la cual está localizado no lo haya solicitado antes, lo cual te garantiza que lo que te están enseñando es efectivamente lo que esa industria, lo que esa provincia está demandando, y hace que el grado de empleabilidad sea súper alto. Pueden ver ahí en la diapositiva que el 95% de los graduados o sale con un empleo o lo consigue en los 3 primeros meses y sobre todo en lo que ha estudiado, ¿no? Que es lo principal. Estos colleges tienen más o menos 8.000 programas distintos que se ofrecen y están a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, nuevamente, una alternativa interesante. Tienden a ser un poco más baratos que las universidades y tienden a tener niveles de exigencia de idioma también un poco más bajos, ¿no? de inglés y de francés, porque el trabajo y el tipo de enseñanza es más aplicado, es más de laboratorio, mientras que en la universidad es una enseñanza más de investigación, más teórica, como la que podemos conocer más de cerca acá. ¿Qué tipos de programas ofrecen? Yo creo que los que podrían ser de más interés de ustedes son los certificados y los diplomas, que son cursos, en el caso de los certificados, de 6 meses a 1 año, en el caso de los diplomas, son credenciales de 2 años, serían más o menos el equivalente a una maestría, si quieren verlo así, solo que los colleges no pueden ofrecer el título de maestría, esto solamente lo pueden hacer las universidades. El sistema de aplicación, el mismo que en las universidades, todo se hace online, se suben información a la página web, ponen al cabo de algunos meses. Sin embargo, en este caso, sí hay más ciclos de aplicación a lo largo del año, no solo septiembre y enero que comienzan las clases, sino que pueden comenzar en distintas épocas y eso hace que haya unas ventanas más variadas, ¿no? de aplicación y que hay que consultar en la página web de cada institución. Finalmente, en términos de estudios, Canadá, al ser un país bilingüe, te ofrece la posibilidad de estudiar tanto inglés como francés. Me imagino que quienes nos escuchan tienen ya un buen nivel en uno u otro, pero algo que, por ejemplo, puede ser muy útil y que está muy de moda en francés ahora es el inglés o francés a nivel académico técnico, es decir, dirigido para ciertas carreras, ya sea inglés para negocios, francés para ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedes ya perfeccionar ese idioma que ya conoces dirigido a la carrera o al perfil académico que tú tengas. Una ventaja de Canadá es que si el curso de idiomas dura menos de 6 meses, no es necesario ir con una visa de estudios, basta ir con una visa de turista, que es un poco más sencilla de obtener. Y acá sí las clases inician a lo largo de todo el año, no hay que esperar un mes en particular, hay programas que son de un par de semanas, de meses, etcétera, casi el menú es amplísimo. Ahora, ¿dónde puedo yo encontrar toda esta información? Les hablé de 15.000 programas en universidades, 8.000 programas en colleges y un sinfín de programas en cuanto a lo que es idiomas. Hay una página donde el gobierno canadiense centraliza toda su oferta educativa, desde kindergarten hasta doctorado, pasando por escuelas de idiomas, técnicas, etcétera, absolutamente todo. Es educanada.ca. Esta página, para aquellas personas que les interesa estudiar en Canadá, pero todavía no saben en qué institución particularmente, es un muy buen primer paso de búsqueda, porque te va a permitir identificar cuáles son las instituciones que se ajustan un poco a lo que tú estás buscando. Si ustedes ya saben a dónde quisieran ir a estudiar, al college tal o a la universidad tal, siempre va a ser más efectivo consultar la página web de esa institución, porque va a tener la información más actualizada, etcétera. Pero si todavía no sabes exactamente a dónde ir, esta página es muy útil, tiene información bastante completa. Les voy a mostrar muy brevemente, voy a salir un ratito de la presentación, para mostrarles cómo funciona una herramienta de la página. Si ustedes entran a Educanada, pueden ver, esta es la página de bienvenida, la pueden ver en inglés o en francés, yo lo voy a hacer en inglés, que es el que domina, me imagino, la mayoría. Y bueno, van a encontrar por qué estudiar en Canadá, planifica tus estudios, información de becas, etc., etc. Pero en la barra superior, donde dice Find Programs and Costs, hay una herramienta que dice Search Colleges and Universities. Esa herramienta es la que les digo puede ser muy útil para aquellas personas que todavía no saben a dónde ir.
porque te va a permitir, con una búsqueda bastante sencilla, encontrar el programa ideal. Tú puedes poner acá el tema que quieras, yo he puesto veterinaria, MBA, neurociencias, aviación en las últimas búsquedas, o puedes elegir simplemente un gran campo de estudio, ¿no? Ingeniería, por decir una cosa. Te va a preguntar en qué idioma, digamos que en inglés, quieres a qué nivel de estudios, digamos que te interesa a ti a nivel de maestría, y en qué provincia, digamos que ninguna. Con eso pasas al listado de programas y te va a salir acá en Canadá hay 242 programas distintos, cada uno con su link para que puedas consultarlo, pues si me interesa tal y cual. Y una vez que los elijas vas al siguiente paso, que ya no lo voy a hacer, pero es bastante sencillo como pueden ver, y pasas a una calculadora de costos. Esa calculadora de costos te va a permitir también diferenciar entre un programa y otro, ¿no? Y además es bastante friendly porque no solo te dice cuánto cuesta el programa, sino que te da de manera desagregada cuánto gastarías en alojamiento, en comida, en transporte, porque hay ciudades que son más caras que otras, entonces también es un factor a tener en cuenta. Entonces, esa página, buen primer paso para hacer la búsqueda. En cuanto a becas de estudios, Canadá tiene, en Canadá existen distintos tipos de becas dependiendo de quién lo ofrece. Hay becas que son ofrecidas por el gobierno central canadiense, becas que son ofrecidas por las provincias canadienses y becas que son ofrecidas por las mismas instituciones educativas. En cuanto a lo que son becas del gobierno canadiense, el gobierno central, la oferta es bastante limitada para lo que son alumnos internacionales. Existen becas de intercambio que se llama la beca ELAP, por sus siglas de Emerging Leaders in the Americas Program, que te permite hacer un semestre de estudios en Canadá, siempre y cuando estés tú actualmente registrado como alumno en una institución peruana que tenga algún tipo de convenio con alguna institución académica canadiense. Justamente estoy trabajando con Rodrigo para desarrollar con Gerens este tipo de convenios con instituciones en Canadá, que espero ya se concreten pronto para poder aplicar este tipo de becas. Y de otro lado están las becas de doctorado y postdoctorado, que son las que ven aquí en la diapositiva, ¿no? La beca Vanier, la beca Banting, que son bastante generosas en el monto, pero que no son becas únicamente para alumnos internacionales, sino que cada uno va a competir, dependiendo del proyecto que presenta, con alumnos de distintas partes del mundo y también con los alumnos canadienses. Eso por el lado de las becas del gobierno central. Las becas de las provincias, quien tiene un convenio con el Perú es la provincia de Quebec, para personas que quieren hacer maestrías o doctorados en esta provincia, sobre todo con énfasis en programas que sean en francés, no necesariamente en francés, pero es la preferencia, y que te cobrarían al precio de un estudiante quebecois, que es más o menos 60% de descuento, y luego están las becas que ofrecen las mismas instituciones educativas, que son normalmente becas parciales y que van a depender del rendimiento académico. Estas becas, estas últimas, no las van a encontrar ni en el link que esté en esta diapositiva, ni en la web de EduCanadá, porque no son becas que maneja el gobierno canadiense. Sin embargo, pueden solicitarlas por correo a la embajada, y voy a dejar los correos al final. Nosotros tenemos un documento referencial donde de cuando a cuando actualizamos qué becas son aplicables para alumnos peruanos. Esto lo va a explicar Gaby, esto también. Entonces yo creo que con eso termina mi parte. Estos son los correos que nosotros manejamos en la embajada. Tenemos dos correos. Uno que es estrictamente para temas educativos, el que está arriba, y uno que es para temas relacionados a visas de estudio o a procesos migratorios, que es el segundo. Entonces, dependiendo de la consulta que ustedes pudieran tener, estos son nuestros canales de comunicación. Nosotros no tenemos citas ni atención personal, pero sí tomen una foto de esta pantalla, porque a través de estos correos sí podemos responder las consultas que tengan. Con eso yo termino la parte de educación propiamente dicha. Le doy ahora la palabra a Gaby, que va a presentar sobre migración. Sí, muchas gracias, Diego. Natalia, veo que levantó la mano. Hemos quedado que las preguntas las hacemos al final. Si gustas, la envías por chat o te cedo la palabra al término de la presentación de Gabriela, ¿ya? Culpa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. No sé si me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí, sí se logra ver.
Perfecto. Bueno, como les decía Diego, ahora yo les voy a explicar un poquito toda la parte de los beneficios de los estudiantes internacionales y las maneras que hay para ir a Canadá e incluso para inmigrar. Entonces, ay. A ver, ¿quién necesita un permiso de estudios? Como dijo Diego, todas las personas que van por más de 6 meses a estudiar a Canadá necesitan tener un permiso de estudios. Y para poder emitir un permiso de estudios, tienen que haber sido aceptados por una institución educativa designada en Canadá, porque Canadá monitorea muy de cerca la calidad de las instituciones canadienses y el nivel de educación que da. Uno de los beneficios que tiene estudiar en Canadá es que el estudiante internacional con un permiso de estudios puede trabajar hasta 20 horas a la semana dentro y fuera del campus universitario en época académica, y luego puede también trabajar full time durante los breaks o las vacaciones. Otro beneficio que tiene Canadá es que la familia te puede acompañar. Pueden ir con su cónyuge o conviviente y con sus hijos dependientes hasta los 22 años, y a ellos se les emite ya sea un permiso abierto de estudios o de trabajo para el caso del cónyuge, y para los hijos en edad escolar o universitaria, un permiso de estudios abierto para que puedan trabajar y o estudiar durante el tiempo del programa de estudios del aplicante principal. Otro beneficio que tiene Canadá que no tienen otros países, que lo voy a explicar más adelante, es que pueden aplicar a un permiso de trabajo de posgraduado una vez que completan su programa de estudios, lo que les va a permitir obtener experiencia laboral canadiense calificada y poder ser elegible para un programa de inmigración, si es que deciden quedarse. También existen los programas cooperativos. Los programas cooperativos son aquellos programas que ofrecen algunas instituciones educativas designadas que tienen como parte de la currícula, de la malla curricular, el 50% de prácticas profesionales dentro del rubro de los estudios. Quiere decir que, por ejemplo, una persona que va a un college a estudiar, no sé, un diplomado en una especialización en minería, por ejemplo, de un año, 6 meses va a ser 100% teórico, y la otra mitad del tiempo va a ser práctico. Acá no califican los programas de idiomas, ni tampoco califican los programas que no te ofrecen un título o un certificado o un diploma. Como les comentaba, también pueden obtener un permiso de trabajo de posgraduado. Este permiso de trabajo lo tienen que solicitar al menos 90 días antes de que se complete el programa de estudios, mientras que su permiso de estudios aún esté vigente. Y este permiso de trabajo de posgraduado se va a emitir, va de la mano al tiempo de duración del programa de estudios hasta un máximo de 3 años y un mínimo de 8 meses. Para poder ser elegible, no todas las instituciones son elegibles para este permiso de trabajo de posgraduado. Entonces, a la hora que van a hacer una búsqueda de la institución donde quieran ustedes estudiar, es importante que si quieren tener esta experiencia, verifiquen que la institución que elijan sea elegible para este permiso de trabajo de posgraduado. Y parte de la condición para obtener este permiso es que al menos el 50% del curso lo hagan de manera presencial. Porque ahora con esto de la pandemia hay muchas instituciones que están ofreciendo la carrera y los estudios de manera virtual, pero para poder ser elegible para este permiso en particular, tienen que ser al menos el 50% de forma presencial. Luego,
tenemos la opción de ir con un permiso de trabajo. Para obtener un permiso de trabajo, primero tienen que tener una oferta de empleo que sea validada por Recursos Humanos de Canadá, quien va a verificar que esta oferta de empleo que se les está ofreciendo, valga la redundancia, no pueda ser cubierta por un ciudadano o un residente permanente. También existen permisos de trabajo o ofertas de empleo que no necesitan esta validación de recursos humanos y básicamente son aquellos trabajos que están más o menos ligados a tratados de libre comercio, al acuerdo NAFTA o, por ejemplo, a transferencia entre compañías, ¿no? Una empresa acá que tiene una oficina en Canadá envía un empleado de aquí para allá por un tiempo y en ese caso no necesita la validación de recursos humanos. Canadá también está tratando de promover mucho lo que es la movilidad francófona y en ese sentido está dando muchas facilidades a aquellas personas que tienen conocimiento de francés de nivel intermedio a avanzado. Entonces, si es que tienen conocimiento de francés y están interesados en trabajar en una provincia o una comunidad francófona fuera de Quebec y tienen una oferta de empleo con un código NOC 0AOB, que más adelante les voy a explicar, pueden ir con un permiso de trabajo y este permiso de trabajo va a estar también exento de la validación de recursos humanos. Acá pueden tomarle foto a esta pantalla porque son tips básicamente para la búsqueda de empleo en Canadá. Como ustedes saben, ahora en esta época todo es a través de las redes de contactos. Ya no es que mandas tu currículum y te llaman, sino es más que nada tú buscar el empleo, armar tu red de contactos a través de las cámaras de comercio, agencias de reclutamiento, LinkedIn, redes sociales. Y otra cosa que es importante resaltar, que es al momento de redactar tu currículum vitae, tienes que respetar los estándares canadienses. Canadá es un país que acoge sin ningún tipo de discriminación a las personas. Entonces, los currículums en Canadá no tienen foto, no se menciona edad, sexo, estado civil ni nacionalidad, porque lo que van a calificar ahí es que cumplan los requisitos para el puesto de trabajo, ¿no? En cuanto a estudios y experiencia laboral, básicamente, idiomas. Y este es otro slide que pueden tomarle foto o capturar la pantalla porque son varios links de recursos donde normalmente pueden hacer una búsqueda de empleo. Entonces, como les decía, dentro de la opción de estudios hay un componente del permiso de trabajo de posgrado, porque justamente nos interesa que los estudiantes internacionales, una vez que ya están adaptados a Canadá y tienen experiencia laboral canadiense, como que es un camino, un tránsito regular hacia el trabajo y luego hacia la inmigración. Entonces, esos son los pasos regulares de un estudiante internacional que primero va con su permiso de trabajo, luego obtiene su permiso de trabajo de posgrado y luego aplica la residencia a través de nuestro sistema Express Entry. Entonces, ¿qué cosa es Express Entry? Es el sistema, es una plataforma virtual a través de la cual el gobierno de Canadá elige a sus inmigrantes dentro de las categorías económicas. Ahora vamos a revisar básicamente el Programa Federal de Profesionales Calificados y el programa de clase con experiencia canadiense. Como les decía, el código NOC es la manera como el gobierno de Canadá califica las distintas ocupaciones, donde el código que tiene el número 0 son todas las profesiones de directores y gerentes, el código NOC A son todas las profesiones, digamos, que te otorgan un título, licenciados, contadores, psicólogos, profesores,
ingenieros, abogados, etc. El código B son más las carreras que necesitan una supervisión, ¿no? Como asistentes administrativos, diseñadores gráficos, son carreras más técnicas. Y el código 0A o B, todas las carreras que están dentro de los códigos 0A o B, son las que se conocen como los trabajos calificados. Entonces, para poder ser elegible para uno de los programas de la categoría económica, tienes que tener uno de los profesión debe estar dentro de los códigos 0A o B. Luego, para crear tu perfil Expert Entry, necesitas tener conocimiento de inglés y o francés en un nivel intermedio a avanzado. Los exámenes de idiomas que pide el gobierno de Canadá son en el caso de inglés el IELTS, el General Training, y en el caso de francés el TEF Canadá. Más o menos para que se den una idea de un puntaje que te va a poder otorgar un buen posicionamiento en el ranking de candidatos, es de 7 para arriba en todos los módulos y en el caso del francés de 2 para arriba en todos los módulos. Luego, el tercer punto que necesitan tener previo a crear el perfil de Expert Entry es que todas las credenciales de estudios estudiados en el extranjero sean validados por el ente regulador de Canadá, que es el Educational Credential Assessment, que son estas 5 instituciones que están encargadas de verificar que más o menos la malla curricular de la carrera que han estudiado, donde la han estudiado, sea equivalente al estándar canadiense. Entonces, una vez que este ECA te emite un reporte con un código indicando que tu carrera o tu título es equivalente al canadiense, que tienes tus exámenes de idiomas y que has identificado tu código NOC, si es que cumples con los criterios de elegibilidad mínimos, puedes crear tu perfil Expert Entry. Entonces, ¿cuáles son los criterios mínimos? En el caso del Programa Federal de Profesiones Calificadas, tienes que tener por lo menos un año de experiencia laboral remunerada a tiempo completo dentro de los últimos 10 años, dentro de los códigos NOC 0 A o B. Tienes que tener un mínimo intermedio avanzado en idiomas, ya sea inglés o francés o ambos. Tienes que tener la credencial educativa validada por ECA. Y luego tienes que tener por lo menos 67 puntos dentro de estos criterios de selección en cuanto a educación, idiomas, experiencia laboral, edad, adaptabilidad, entre otros factores. Entonces, si es que ahora los vamos a ver en más detalle, si es que tienes al menos 67 puntos sobre 100 dentro de estos criterios, puedes crear tu perfil Expert Entry. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Son educación, idiomas, experiencia de trabajo, edad, oferta de empleo y adaptabilidad. Acá más o menos pueden ustedes agarrar su libretita, su papel, lápiz y más o menos, de acuerdo a los estudios de cada uno de ustedes, ver el puntaje que más o menos obtendrían, ¿no? Donde un doctorado puedes obtener hasta 25 puntos y estudios secundarios 5, ¿no? Entonces hay toda una gama, un rango de si tienes maestría, si tienes 2 certificados postsecundarios, si tienes una carrera de 3 años o más. Entonces, de acuerdo a los estudios de cada uno, ves el puntaje que más o menos podrías obtener. Ojo que el puntaje se otorga solamente una vez que hayas obtenido el título o el diploma. No es que estás estudiando una maestría y te pones 23 puntos, no. Hasta que no obtengas el título de la maestría, no vas a obtener este puntaje. Y solamente se suma el puntaje si es que tienes el certificado ECA que lo respalde. En cuanto a idiomas, como les decía, el benchmark más o menos es para el primer idioma oficial es 7 y para el segundo idioma oficial es 5.
Luego, experiencia laboral, cuanto más experiencia laboral tengas, mayor puntaje, ¿no? Entonces va a un rango de entre 9 y 15 puntos, donde si tienes 6 años o más de experiencia laboral remunerada a tiempo completo, en uno de estos códigos 0A o B, puedes obtener hasta 15 puntos. En edad, el máximo de los que más puntaje, digamos, obtienen por edad son los que están entre 18 y 35 años, y a partir de los 36 años te quitan un punto por cada año que cumples. Pero digamos que no quiere decir que porque no tienes un buen puntaje acá no calificas, porque digamos que lo que no tienes en edad lo tienes en experiencia o de repente en estudios o en otro factor. Luego está el factor adaptabilidad. En adaptabilidad hay varios factores, subfactores, digamos, ¿no? Donde si tu cónyuge o conviviente tiene conocimiento de inglés o de francés y tiene el examen que lo respalde, puede obtener hasta 5 puntos, de acuerdo al puntaje. Si es que tienes estudios en Canadá en un programa de al menos 2 años, ya sea el aplicante principal o su cónyuge, puedes obtener hasta 5 puntos. Igual, si tienes trabajo en Canadá y hay, dependiendo del código NOC y el tiempo de experiencia laboral que tengas, puede ser entre 5 y 10 puntos, tanto para el aplicante principal, 10 puntos, como para el cónyuge que te otorga 5 puntos. Si tienes un pariente directo en Canadá, abuelo, padre, hijo mayor de 18 años, hermano, tío o sobrino, tienes 5 puntos adicionales, y si tienes una oferta de empleo que esté validada por recursos humanos, también puedes obtener 5 puntos. Entonces, dentro de todos estos factores, si es que el puntaje que has obtenido suma al menos 67 puntos, puede ser elegible para el programa de trabajadores calificados. Luego está el programa de la clase con experiencia canadiense, y aquí es básicamente todos los estudiantes internacionales que una vez que completaron su programa de estudios aplicaron a un permiso de trabajo de posgraduado. El 100% de ellos califica para este programa, ¿no? Porque van a haber obtenido al menos un año dentro de los últimos 3 años de experiencia laboral remunerada a tiempo completo en Canadá, dentro de los códigos 0A o B. Van a tener lo que es idiomas con un nivel mucho más alto, y van a haber tenido sus reportes extras también de los estudios que hayan hecho antes, si es que hubiesen hecho algún estudio fuera de Canadá. Entonces, una vez que ven que si son elegibles o no para uno de los programas de la categoría económica, crean su perfil Express Entry. ¿Cómo lo crean? Se crea de manera completamente gratuita, todo es online. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que creas tu perfil Express Entry, perdón un segundito. Una vez que creas tu perfil Express Entry, vas a estar en un ranking de candidatos donde se te va a otorgar un puntaje de otro tipo de puntos, para posicionarte en el ranking. Me perdonan un segundito, que no sé por qué se estaba acabando la batería. Voy a ver que esto todo está un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, una vez que entras al perfil Express Entry, vas a estar a competir a nivel mundial con todas las personas que ya están en el perfil, y se te va a otorgar un posicionamiento en el ranking de candidatos de acuerdo a los factores que ahora les voy a explicar. Y el gobierno de Canadá emite cartas de invitación a los mejores posicionados en el ranking cada 2 semanas, y se les emite la residencia si es que si es que presentan su solicitud completa.
Entonces, una vez que ustedes crean su perfil Express Entry, también tienen la opción de crear su cuenta en el Job Bank. Job Bank es el banco laboral canadiense donde prácticamente todos los empleadores, los reclutadores, las provincias, el mismo gobierno trata de cubrir su carencia laboral. Y una vez que tienes tu perfil Express Entry, vas a tener un código con el cual vas a poder registrarte. Mientras que estás en el perfil Express Entry, puedes tú marketearte con los empleadores, en ferias de reclutadores, puedes actualizar tu perfil también. Por ejemplo, si es que al momento de ingresar tenías un puntaje X, pero terminaste una maestría y lo validaste tienes tu reporte ECAS de esa maestría y lo presentas, automáticamente se recalcula tu puntaje y por ende tu posicionamiento. Igual si te casaste, por ejemplo, y tu esposa tiene una carrera, tiene estudios, tiene experiencia laboral, etcétera, y tienes los documentos que lo sustenten, lo actualizas y también se recalcula el puntaje. Entonces, como pueden ver, el pool de candidatos es un pool bastante dinámico. Los perfiles solamente pueden estar 12 meses en el sistema. Si es que no recibiste una invitación a aplicar dentro de esos 12 meses, expira tu perfil, pero puedes volverlo a presentar en todo caso. Entonces, ¿cómo te otorgan puntos para el pool de candidatos? Esto es a través del sistema de clasificación integral, donde hay tres grandes factores: el factor de capital humano, el factor de transferibilidad y los puntos adicionales. Entonces, digamos que el factor de capital humano puedes obtener hasta un máximo de 110 puntos por edad, hasta un máximo de 150 puntos por nivel educativo, hasta un máximo de 160 puntos por idiomas, máximo 80 puntos por experiencia laboral en Canadá, y entonces en capital humano puedes obtener hasta 500 puntos. Luego, en factores de transferibilidad, hay una combinación de nivel educativo, experiencia laboral y aptitud profesional, que combinados te dan un máximo de 100 puntos. Y luego están los puntos adicionales, donde si tienes una oferta de empleo, de acuerdo al código NOC de tu oferta de empleo, siempre y cuando esté validada por recursos humanos, puedes tener entre 50 y 200 puntos. Y si tienes estudios en Canadá, dependiendo de la duración de tu programa de estudios, y si le otorga un título o un diploma, puedes obtener entre 15 y 30 puntos, si es que, dependiendo de, como les decía, de la duración de los estudios. Si eres nominado por una provincia o territorio, tienes 600 puntos. Si tienes conocimiento de francés, y acá otra vez recalco que el gobierno de Canadá está promoviendo bastante la movilidad francófona, te da entre 30 y 50 puntos adicionales al puntaje que tienes acá por idiomas. Entonces, el hecho de que tengas conocimiento de francés es una herramienta bastante potente si es que quieres emigrar a Canadá. Y luego, si tienes hermanos en Canadá, ya sea de sangre o adoptivos, puedes obtener 15 puntos. Entonces, digamos que todo esto te da un máximo de 1.200 puntos y de acuerdo a este puntaje se te va a posicionar en el ranking de candidatos. Como les decía, cada 2 semanas el gobierno de Canadá emite o publica las resoluciones ministeriales en las que informa cuál es el criterio de la siguiente ronda de invitación para la residencia. Entonces puede decirte que la próxima ronda va a invitar a todas las personas que están sobre, no sé, 450 puntos, o a los 3.500 primeros en el ranking, o todos los que tienen un permiso de trabajo de posgrado, o los que han sido nominados por una provincia o territorio. Entonces, de acuerdo a las resoluciones ministeriales de la ronda que viene, ustedes más o menos pueden tener una idea si es que van a recibir o no una invitación a aplicar. ¿Qué pasa si es que reciben la invitación a aplicar?
Ustedes tienen 90 días para presentar una solicitud de residencia permanente completa. Todo es completamente en línea. La solicitud que implica que tienen que tener los certificados de antecedentes policiales de cada uno de los países donde ustedes han vivido por más de 6 meses desde los 18 años, las partidas de nacimiento, exámenes médicos por un médico designado por el gobierno de Canadá, y todos los documentos que ya tienen que tener, ¿no? El reporte ECA, el examen de idiomas, experiencia laboral, todos los documentos traducidos. Entonces, si ustedes reciben una invitación a aplicar y creen que no van a cumplir con el deadline de 90 días, pueden ustedes rechazar la invitación y se quedan en el pool. Y puede ser que los llamen a la siguiente ronda. Pero si es que reciben, digamos, aceptan la invitación a aplicar y no presentan la solicitud o la presentan incompleta, los pueden rechazar y ahí sí tienen que hacer todo el trámite nuevamente. Una vez que nosotros recibimos la solicitud completa, el gobierno de Canadá está procesando las solicitudes en 6 meses. Y bueno, esto ya les había dicho que es válido por 1 año, que es dinámico. Deben incluir a todos los miembros de su familia, que quiere decir cónyuge, conviviente e hijos hasta los 22 años. También pueden, si en la pareja ambos podrían calificar, los dos pueden crear un perfil independientemente y tienen doble chance de ser llamados. Esto ya les comenté. Los que tienen francés como primer idioma tienen mayor probabilidad de ser invitados, porque obviamente tienen mayor probabilidad de obtener mayor puntaje. Y el gobierno de Canadá justo este año emitió como meta que el 4.4% de los inmigrantes que sean francófonos para el 2023, para poblar las comunidades francófonas fuera de Quebec. Y solamente como referencia, el 97% de las solicitudes en Express Entry son aprobadas. Antes de terminar, quería solamente recalcar que tengan mucho cuidado cuando, si deciden contratar los servicios de un consultor de inmigración o un abogado, porque está habiendo mucha estafa y los únicos que pueden representarlos ante el gobierno de Canadá son los consultores que están debidamente registrados en el Consejo Regulador de Consultores de Inmigración, aquí está la página web, y los abogados o notarios que están debidamente acreditados en una barra provincial o territorial. No hay ningún beneficio, ni prioridad, ni garantía si es que se hace el trámite con o sin un consultor de inmigración. Yo solamente quería recalcar este tema porque estamos recibiendo muchas consultas al respecto. Y bueno, estas son las páginas de contacto. Con esto yo termino también mi exposición y podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Diego, por tus presentaciones interesantes. Si hay algunas preguntas, yo lo voy a leer. La primera la hizo Fabiola Morán hace ya algunos minutos. Creo que está dirigida a Diego, ¿no? Yo creo que Diego tengo entendido que para convalidar un título de ingeniero es algo engorroso, ¿no? ¿Qué comentario puede hacer Diego? En realidad creo que es más para Gabriela, porque si lo que ella quiere es convalidarlo para trabajar allá, todo lo que implica trabajo en Canadá tendría que verlo Gaby, pero o sea, respondiendo a grandes rasgos, como ingeniero, ella va a poder trabajar sin problema, a no ser que lo que busque es firmar documentos, planos como ingeniero, con lo cual debería registrarse en la escuela de ingenieros de la provincia en la cual está pensando trabajar. Pero, digamos, para trabajar como consultor, porque no todo ingeniero tiene que firmar planos, etcétera, no debería haber ningún problema.
Gabriela, ¿querías señalar algo? Sí, básicamente es eso. Ingeniería es una de las profesiones que son reguladas en Canadá y efectivamente para poder ejercer y poder tener poder de firma, sí necesitan contactar al Colegio de Ingenieros de la provincia, como decía Diego, y ver cuáles son los requisitos de cada una de las provincias para poder ejercer, ¿no? Y firmar. Pero si no, pueden trabajar igualito en un estudio de ingenieros y solamente la única diferencia es que no firman. Ok, muchas gracias. Luego, Natalia, ¿te animas a hacer tu pregunta directamente? Levantaste la mano hace algunos minutos. Rodrigo, muchas gracias. Sí, Adelante. buenas noches, Gabriela, Diego. Muchas gracias por la exposición. Quedó bastante clara en realidad la primera pregunta que iba a hacer justamente con respecto a la familia, digamos, de cómo podrían ir ellos si es que uno decide optar por estos estudios. Tenía una segunda consulta. El Express Entry, entonces, Gabriela, ¿recomiendas tomarlo después de haber culminado los estudios en Canadá? Porque veo que, digamos, la experiencia de trabajo suma bastante puntaje, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Definitivamente el hecho de estudiar en Canadá y tener experiencia laboral canadiense te va a dar mayor puntaje, pero si es que tienes acá, si tienes un buen nivel de idiomas, de ambos idiomas, si es que tienes experiencia laboral, acá, extranjera, digamos, para no decir canadiense, y estudios, y con eso calificas, bienvenida, puedes hacer tu perfil. Este, puedes crear tu perfil si es que, como decía, con el puntaje que tengas, así sea el mínimo, y irlo actualizando en el camino también. Eso va a depender mucho de cada persona y del puntaje que cada quien pueda obtener con y sin estudios en Canadá, ¿no? Muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias. Vamos, Daniela, un ratito, vamos a responder en orden. Levantó la mano Daniela. Ingrid preguntó, para consultar sobre las becas, debo enviar un correo a la dirección limaeducation@internationalgc. Correcto, sí. Correcto. A ese correo, si nos escribe ese correo, podemos enviarle el documento de las becas. Muy bien, listo. Juan Carlos Soplín preguntó, de acuerdo a su experiencia, ¿qué porcentaje de postulantes finalmente son aceptados como residentes? Como les decía, el 96% de las personas que presentaron su solicitud a través de Express Entry son aprobadas. Y si es que son dentro de la categoría de experiencia canadiense, prácticamente el 100%. Una vez que uno obtiene el permiso de posgraduado, el trabajo de posgraduado, una vez que completaron los estudios, el 95% de los estudiantes internacionales consigue un empleo dentro del rubro que han estudiado. Si no es, ni bien salieron en los siguientes 3 a 6 meses. Entonces, hay una posibilidad bien alta de que puedan calificar para este programa y por ende para la residencia, ¿no? Gracias, Gabriela. Ahora sí, Fabián, Daniela, has levantado la mano. Si gustas, puedes hacer tu pregunta prendiendo el micro. Hola, sí, gracias por la exposición. Tengo unas preguntas, bueno, dos preguntas. Yo actualmente me falta un año para terminar la universidad. Si estoy en un programa de doble grado, eso contaría, y tengo dos certificados diferentes, ¿eso cuenta como doble certificación de universitaria o...? Sí, de hecho tienes doble titulación, pero se te va a dar el puntaje por 2 títulos siempre y cuando hagas el trámite de la acreditación de la equivalencia de tus títulos, ¿no? De ambos grados. Ajá. Y la otra pregunta es, el trabajo es, digamos, la cantidad de trabajo es la suma de todos los trabajos que has tenido, como por ejemplo, si he trabajado 6 meses de practicante y 6 meses aparte, o es el trabajo continuo, como si he trabajado un año entero en una empresa o algo así, etcétera.
El trabajo como practicante no se cuenta como experiencia laboral porque es preprofesional, digamos, ¿no? Ah, ya. Pero sí se cuenta, digamos, el total. Ah, ya, ok. Ujú. Ok, ese total entonces, no como estar 2 años en una misma empresa o... No, es el total dentro de la misma ocupación, digamos, ¿no? Puedes trabajar de ingeniero en una empresa y sigues trabajando después de 8 meses te cambias de trabajo, pero igual como ingeniera y toda esa experiencia suma. Siempre y cuando sea experiencia profesional. Claro. Ujú. Gracias. Ujú. Ok, De gracias. nada. Una pregunta, Fabiola hace otra pregunta. Dice, anteriormente he tenido una visa de inmigrante. ¿Puedo renovarla o debo empezar todo el trámite de nuevo, desde el inicio? Bueno, para preguntas puntuales voy a agradecerles que manden un correíto, pero sí hay un trámite, hay que ver si es que cumpliste o no con las obligaciones del residente permanente, que es que hayas estado físicamente dentro de Canadá por lo menos 2 años en los últimos 5 años y tienes que solicitar una evaluación justamente de tu estatus. Ujú. Ujú. Ok. Luis Velázquez pregunta, si una persona culminó sus estudios de posgrado en Estados Unidos, ¿podría postular al programa Express Entry? ¿Aceptan el examen TOEFL, ¿no? Como un reemplazo del examen? Los estudios a nivel global, digamos, todos los estudios que no fueron hechos en Canadá por un tema de justicia, que todos los estudios se tienen que ver con el ECA, tienen que tener el reporte ECA para ver la equivalencia, ya sea que lo hayan hecho en Estados Unidos, en Perú o en la China. Todo lo que no sea de Canadá tiene que tener de la mano ese reporte. Y en cuanto al examen de idiomas, los únicos exámenes que son válidos para el trámite de residencia, para la residencia, no para trámites de estudios o de trabajo, sino para el trámite de residencia, es el IELTS y el TESOL. Ujú. Muy bien. Y luego hay una parte sobre la visa. No sé si la has podido ver, Gabriela. Dice, ¿con la visa de turista estadounidense B1 o B2 se puede viajar a Canadá? No, son dos países diferentes. Tienen que aplicar a la visa para Canadá. Claro, claro. Bueno, Roberto Quispe pregunta, si poseo inglés avanzado más francés, ¿esto suma? Sí, Para claro. eso. Claro, sí. Ujú. Definitivamente, pero tienes que tener los exámenes que te respalden, ¿no? Para que te puedan dar el puntaje. Y algo que siempre recomiendo es que si es que así sepas un cachito chiquitito de francés o de inglés, da el examen porque ese puede ser el punto que va a hacer la diferencia entre que llegue una invitación a aplicar o no. Ujú. Mayra Calderón pregunta, ¿cuáles son los principales programas provinciales? ¿Se puede postular a ellos desde otro país o tienes que estar en Canadá? No son programas provinciales, son nominaciones, claro. La nominación provincial es todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, que ve a sus inmigrantes de manera independiente, tienen programas independientes de selección de inmigrantes para su propio territorio o provincia, ¿no? Y eso va a depender de las necesidades laborales que cada uno tenga. Entonces tienes que entrar a la página web de cada una de las provincias o territorios y ver cuáles son los requisitos para que puedas aplicar a una nominación. Si te nominan, el compromiso, tienes automáticamente 600 puntos y garantizada la invitación a aplicar en la siguiente ronda. Pero la condición es que te establezcas en esa provincia, ¿no? Y aportes al mercado laboral. Uh-huh. Gracias. Ronabel Vega pregunta, ¿cuánto tiempo está tomando el procesamiento de las visas de estudio? Es una pregunta difícil ahorita porque con el tema de la pandemia y las restricciones de viaje se estancó todo. Ahorita los estudiantes son considerados esenciales, entonces en este momento estamos procesando todas las solicitudes que se recibieron hasta el 15 de mayo
y hay el compromiso del gobierno de Canadá de tener una respuesta para el 6 de agosto, cosa que puedan viajar para comenzar en el term de septiembre, ¿no? Una vez que completemos con ese backlog, digamos, ese inventario, el trámite regular, el procesamiento regular dura más o menos 8 meses, 8 semanas, perdón. Muchas gracias. Jesús Santeliz pregunta, ¿existe algún trámite adicional para emprendedores? ¿Para emprendedores? No. Sí, ¿no? Hay un programa que se llama Startup Visa, que no lo manejamos nosotros, es para si es que tienes, digamos, un negocio ya definido, pero que tienes que tener como que garantes. No manejo bien el tema porque no lo vemos nosotros, pero podrías revisar en nuestra página web el programa de Startup Visa. Listo. María Mercedes Medina pregunta, ¿pueden postular ambos esposos para estudios en la misma universidad? Sí, claro. Sí, no hay problema. No hay problema. Wenceslao Saraza pregunta, para el caso de sustentar experiencia laboral, ¿es necesario contar con todos los certificados de trabajo? Es necesario, y hay un detalle para el tema de inmigración. Hay un formato que tienen que llenar, que tienen que seguir para poder demostrar que cumplen con los requisitos de la experiencia laboral. Fabiola Morán pregunta, si he llevado un posgrado en francés, ¿requiero de todas maneras un examen de idioma? Sí. Bueno. Wenceslao Saraza pregunta, ¿qué posibilidad tengo si cuento con buena experiencia laboral, pero mi nivel de inglés es menor que intermedio, a nivel oral? Tienes que ver si el conjunto de factores se llega a sumar el puntaje mínimo para ser elegible para el programa de la categoría económica, ¿no? Pero digamos que más que la experiencia laboral, los idiomas son los que van a garantizar que puedas insertarte más rápido en el mercado laboral, ¿no? Muy bien. Roberto Quispe pregunta, mi hijo realizó un estudio técnico en BCIT por 3 años. ¿Qué recomendación me harían para acumular puntos y pueda calificar? Por ahora está enfocado en realizar las horas requeridas por la institución para obtener un certificado. Bueno, con estudios técnicos no tienes mucho puntaje, ¿no? Entonces, lo que te va a sumar ahí va a ser conocimiento de idiomas, experiencia laboral, y si puedes seguir estudiando o de repente otra carrera técnica, le va a sumar puntos también. Y estudiar francés. Ya. Evelyn Quispe pregunta, ¿dónde podemos averiguar si nuestras universidades tienen algún convenio? Con mejor es hacerlo con la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, pero al día de hoy tenemos más de 100 convenios entre universidades e instituciones peruanas y universidades canadienses. Les podría decir que prácticamente todas las universidades más renombradas en Perú tienen por lo menos un convenio, si no más, con instituciones canadienses. Bueno, a ver, las dos últimas preguntas. ¿Cuál es el costo de la visa de turista para Canadá y normalmente por cuánto tiempo la otorgan? Si una persona hizo estudios de posgrado en inglés, ¿tiene que dar el examen de todas maneras? El examen para lo que es la residencia sí o sí lo tienen que dar, así hayan estudiado, así sean ciudadanos de Inglaterra, tienen que dar el examen de inglés. Y en cuanto al costo de la visa de turismo, cuesta $100 canadienses más $85 canadienses de la toma de datos biométricos. Natalia pregunta, como estudiante de posgrado, ¿la visa te permite 20 horas de trabajo? Si va con esposos, ¿él tendría la posibilidad de trabajar 40 horas? ¿Los colegios cuestan?
¿Cómo es el seguro de salud? Bueno, son preguntas ya más puntuales, sí. En cuanto o sea, como les decía, el aplicante principal que va a ir a estudiar, su propósito principal es los estudios. Entonces, él puede o ella puede estudiar hasta 20 horas a la semana con el permiso de estudios, en época de estudios, y full time en la época de vacaciones. Pero el esposo o el cónyuge que va con un permiso de trabajo abierto puede trabajar full time sin ningún problema, desde el comienzo. Tal como Natalia lo indica. Sí. Ya, bueno. Bueno, hay bastantes. Muchos pero ustedes, ¿por qué no iban a dejar sus correos en caso se presenten, quieren hacer consultas? ¿Cómo? Son los correos que dejamos en la diapositiva. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, creo que hemos absuelto todas las consultas y ya son las 8:20. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Diego, por su presentación. Ha sido muy interesante, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación. Entonces, estamos en contacto. Seguramente nos vamos a volver a comunicar en unos días. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Muy bien, buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Chao.